Es probable que hayan circulado alguna vez por aquí. Es la tan temida Nacional 121A que une Pamplona con Irún y con Francia. Es una carretera fundamental para miles de personas que se desplazan a diario desde las localidades por donde transcurre, además de para el tráfico de mercancías por carretera. Pero meterse en esa carretera con 4 muertes en lo que va de año y 2 poco antes de que finalizara el anterior es como para pensárselo. Hay mucha preocupación que se quiere disipar con actuaciones como el carril 2+1. La cuestión está en saber si serán o no efectivas esas actuaciones. Para ello, como en todo, hace falta presupuesto y mañana el Parlamento de Navarra va a dar carpetazo al proyecto de presupuestos de Navarra, aprobando las grandes cifras con las que se va a regir la comunidad foral este año. Pero lo va a hacer por la mínima necesaria para aprobarlas, porque ni Navarra Suma, que va a votar en contra, ni EH Bildu e Izquierda Esquerra, que se van a abstener, han dado su apoyo más allá, eso sí, del acuerdo entre el Ejecutivo Foral y el partido de la izquierda Abertzale para posibilitar ese presupuesto. Será el primer presupuesto de la legislatura de Chivite. Comenzamos. Pues lo primero que hacemos antes de comenzar el dilema de esta noche es presentar a quienes nos van a acompañar sobre los asuntos que se van a poner sobre la mesa. Ángel Ansa, Navarra Suma, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. De nuevo también saludamos a Ramón Alzorriz, otro de nuestros habituales, también contertulios en esta mesa de debate del Partido Socialista. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Saludamos, le damos la bienvenida a Chomín González de EH Bildu, que se estrena en este dilema. ¿Qué tal, Chomín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Y bienvenido. Saludamos también a Miquel Asiain, que ya se estrenó en este programa y le damos de nuevo la bienvenida a Gabón. Buenas noches, Miquel. Gabón, buenas noches. Un placer nuevamente estar con vosotros aquí, repetir por lo menos. Muy bien. Y que sigamos viniendo a este tipo de tertulias. De acuerdo, claro que sí. Bueno, antes de ponernos en faena, vamos a ver la siguiente información, porque mañana se aprueban esos presupuestos de Navarra. Decimos se aprueban porque, salvo sorpresas, así será. No se esperan demasiadas sorpresas, como decimos. Las posturas ya se fijaron ante la opinión pública este pasado lunes. Este jueves Navarra tendrá unos presupuestos que, salvo sorpresa, se aprobarán con la mayoría simple que suman los 22 votos de PSN, Geroa y Podemos. Basados en el diálogo entre diferentes, en los acuerdos y que priorizan las cuestiones sociales. Estabilidad entre diferencias, acuerdo en las diferencias. Nuestro compromiso con el Gobierno, nuestro compromiso con el progreso en esta comunidad. El otro socio del acuerdo programático, Izquierda Esquerra, se abstendrá, a pesar de que en la propia formación hay discrepancias entre los socios porque Batzarre sí apoya las cuentas del Gobierno. Y cuando no hay acuerdo, pues la posición es la posición del parlamentario, en este caso la parlamentaria que soy yo. La abstención sería la expresión política en el voto de nuestra posición crítica. EH Bildu también se abstendrá casi con toda probabilidad. Vamos a facilitar, en la medida en que ese es el compromiso político evidente. Nosotros, si algo hacemos es dar cumplimiento a la palabra dada. Y el voto en contra llegará por parte de los 20 parlamentarios de Navarra Suma. Los propios socios del Partido Socialista de Navarra están calificando como de continuistas. Por tanto, ¿estos presupuestos son socialistas? No. Son unos presupuestos nacionalistas. Y así es como el Gobierno de Chivite ha conseguido reunir los apoyos necesarios para sacar adelante sus cuentas. Un proyecto socialista, un proyecto nacionalista, un acuerdo entre diferentes. Ángel Ansa. Bueno, no sorprende a nadie si digo que nosotros mañana votaremos en contra. Y bueno, los motivos para nosotros pues son muchos. Los puedo empezar a enumerar. Evidentemente, el primero, antes de construir el presupuesto, primero viene por la política fiscal que plantea un gobierno. Es evidente que nosotros no estamos de acuerdo con esta política fiscal absolutamente continuista, que es de las peores de España, que castiga a las familias de clase media, que suponen el 70% de nuestra comunidad, y también a las empresas. A partir de ese primer paso de la política fiscal, que, como repito, es la misma que mantuvo el anterior gobierno nacionalista presidido por Ursúa Barcos, que también fue muy criticada por el Partido Socialista entonces, ahora obviamente no. A partir de ahí, bueno, pues viene lo que sería lo que ha sido el trámite presupuestario. Nosotros hemos presentado más de 530 enmiendas al presupuesto y no se ha aprobado ni una sola.
nuestras enmiendas por el simple hecho de que bueno, venían presentadas por Navarra Suma. Al principio se quería negar esto, pero luego en esa semana que tuvimos de debate presupuestario, pues incluso pues algunos portavoces socialistas en determinados temas, pues bueno, pues al final lo reconocieron, ¿no? Había un acuerdo en este caso con EH Bildu, e incluso la señora Juria llegó a decir, ¿no? Por aprobar una partida de 10.000 euros no vamos a poner en riesgo un presupuesto de 4.000 millones. Entonces, a partir de ahí también, pues bueno, vemos que es un presupuesto, mañana se va a aprobar con 22 votos favorables en principio de 50, no es una mayoría, es una mayoría, vamos a decir, una mayoría minoritaria. Es cierto que es suficiente para aprobarlo, pero muy alejada de esa afirmación que hoy hacía el vicepresidente Remíriz, que es una buena noticia para el conjunto de la ciudadanía navarra. No es una buena noticia para el conjunto de la ciudadanía navarra, porque no es un presupuesto que agrade a la mayoría de la ciudadanía navarra. Y al final se refleja, pues bueno, ¿dónde están esas mayorías? ¿No? Pues porque están esos 9 parlamentarios de Geroa y también pues los 7 parlamentarios de Bildu, que en principio con su abstención van a facilitar este presupuesto, siguiendo, como dice muchas veces la doctrina del señor Araiz, una abstención es un sí. Con lo cual esos presupuestos van a ser totalmente continuistas y van a tener un marcado carácter nacionalista, y por estos motivos y otros muchos más, nuestro voto es contrario. Luego traeremos una de las claves que aportaba el señor Ansa, que sí parece interesante, es decir, que es cierto que quizás no son todos los votos favorables que se hubiese querido para sacar adelante esos presupuestos, pero sí que son suficientes para aprobarlos, evidentemente, son 22 de 50. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es si esto garantiza la estabilidad para poder gestionar un presupuesto durante 12 meses. Pero luego entraremos en estas cuestiones. Lo decía porque también se apuntaba que era un acuerdo entre diferentes. Lo decía usted, señor Alzorriz, en la mesa de junta, en la rueda de prensa posterior a la mesa de junta este pasado lunes, ¿no? Sí, yo creo que es una buena noticia para la ciudadanía navarra tener unos presupuestos que van a dar cabida o van a dar respuesta a las necesidades que está demandando la ciudadanía. Son unos presupuestos que emanan de partidos diferentes con un futuro, una unidad en lo que nos une, ¿no? En lo que nos une, no hemos tenido en cuenta lo que nos separa. Creo que son unos presupuestos sociales que emanan del diálogo, del acuerdo, de la negociación, que aumentan o que destinan el 54% a cuestiones sociales, que aumentan los presupuestos en un 5,4% en educación, un 7% en salud, que atienden a temas que ahora mismo están en la calle y que son necesarios, como un plan de empleo, como el cambio climático, como la lucha contra la violencia de género, como las medidas para atender a esa despoblación que está dejando vacíos nuestros pueblos. Pero sobre todo yo quiero destacar efectivamente que, al contrario de lo que hace Navarra Suma, allí donde gobierna, en minoría, el Ejecutivo de María Chivite ha sido capaz de acordar y de poner encima de la mesa unos presupuestos que van a ser apoyados por el conjunto y la mayoría del Parlamento. Allí donde gobierna Navarra Suma, en los ayuntamientos donde tiene minoría, dígase Pamplona, dígase Barañáin, dígase Burlada, Estella, Valle de Hues, no han llegado a ningún acuerdo, no tienen presupuestos. Por lo tanto, estamos ante un Ejecutivo estable, un Ejecutivo capaz de llegar a acuerdos, de convertir una minoría parlamentaria en una mayoría que apoya estos presupuestos, frente a una derecha que está en el monte, que no realiza propuestas para la mejora de las cuestiones que inciden y que reclaman los navarros y las navarras, porque han metido sendas enmiendas a la totalidad, tanto en las medidas fiscales como en las medidas presupuestarias, y por lo tanto aquí hay futuro, hay estabilidad, y hay un Ejecutivo que va a atender y va a dar respuesta a las necesidades que la ciudadanía está pidiendo. Señora Sien, entiendo que suscribe las palabras de su compañero Alzorriz. Es un presupuesto que en principio es un acuerdo entre diferentes, palabras textuales que utilizaba el portavoz parlamentario Uxue Barcos, y entiendo que satisfechos por su parte. Sí, efectivamente, es un acuerdo entre diferentes, como ha remarcado también el señor Alzorriz, y que había adelantado ya nuestra portavoz Uxue Barcos, entre diferentes para empezar entre los componentes del gobierno. Recordemos que es un gobierno plural formado por 3 fuerzas políticas, el Partido Socialista, Geroa Bai y Podemos, a la que se sumó por lo menos en un acuerdo programático Izquierda-Ezkerra. Hay que recordar, es decir, partimos de un acuerdo entre diferentes al que además se ha sumado para la aprobación de estos presupuestos el grupo de Euskal Herria Bildu. Se ha sumado efectivamente porque las matemáticas, lo ha apuntado el señor Ansa,
bueno, 22 siempre son más que 11 y si sumamos además 7 más 1 nos vamos a 30. Él ha dicho que la teoría del señor Araiz es que una abstención siempre no favorece al sí, como ha dicho él, sino que el señor Araiz suele decir que la abstención favorece a la, digamos, votación mayoritaria, si es sí en ese supuesto al sí y si es no al no, pero siempre favorece a la mayoría. En este caso 30, se lo recordaba yo en las comisiones en las que tuvimos ocasión de, digamos, de debatir acerca de las diferentes enmiendas que se han ido presentando y que ha comentado también el señor Ansá. Es decir, que bueno, que matemáticamente ellos siempre se han jactado de ser 20, de aparentar ser la mayoría del Parlamento. No, la mayoría no son 20, 20 efectivamente son más que 11 que tiene el Partido Socialista, 20 son más que 9 que tenemos nosotros, 20 son más que 7 que tiene Bildu o que 2 que tiene Podemos, pero no son más que 30 y al final los números, las matemáticas son las que valen en este caso. Efectivamente estamos de acuerdo, bueno, pues con estos presupuestos, como todo es mejorable, no tengo ninguna duda de que a todos y cada uno de los consejeros y de las consejeras les hubiera encantado tener unas partidas muchísimo mayores para desarrollar sus políticas, pero bueno, tenemos que jugar con lo que hay, jugar entre comillas, para bueno, satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad, de una sociedad plural que quedan reflejadas también en estos presupuestos plurales a los que hemos llegado por acuerdos, como hemos apuntado, entre diferentes. Señor González, ustedes navegan en la abstención, tanto para posibilitar una investidura, para posibilitar en este caso los primeros presupuestos de la era Chivite. ¿Qué lectura tiene eso? Es decir, ¿ustedes están satisfechos con este proyecto de presupuestos? ¿Los posibilitan con su abstención o se guardan un as bajo la manga para, ya veremos qué, a lo largo de este ejercicio? Bueno, yo creo que es algo que hemos transmitido desde el inicio de las conversaciones, que lo que íbamos a facilitar era el que saldrían adelante los presupuestos. No son nuestros presupuestos, nos habría gustado haber hecho cosas distintas, pero también somos conscientes de que no serán los presupuestos al 100% del PSN, ni de Geroa Bai, ni de Podemos. ¿Por qué? Pues porque ha habido un ejercicio de consensuar y de equilibrar las cuentas, además teniendo en cuenta de que muchas de las iniciativas que van a mantener estos presupuestos se habían iniciado en la anterior legislatura, son líneas de trabajo que ya se habían iniciado con el gobierno de Uxue Barkos, con el gobierno anterior, y que compartíamos con ellos y ellas, y entonces es uno de los retos que nos planteamos a la hora de negociar, el seguir manteniendo estas líneas de trabajo activas, el intentar seguir garantizando, pues como ha dicho Ramón, que los derechos de la ciudadanía se podían consolidar y se podían ampliar. Estamos todavía muchas capas de nuestra Navarra sufriendo la crisis que se generó en el 2008, una serie de restricciones y de recortes que por parte del Partido Popular pues dejaron bastante a la intemperie a nuestros vecinos y vecinas, y que eso corregirlo nos va a costar muchísimos años. Pensamos que en estos presupuestos se marcan algunas de esas pautas de intentar mantener y de mejorar los derechos de la población. Además había una serie de compromisos, pues bueno, como la creación de lo que sería el futuro Instituto Financiero Navarro, que sea el germen de un futuro banco público para Navarra. También se marcaban una serie de iniciativas pues, para los pensionistas de cara a conseguir los 1.080 euros de pensión mínima para esta gente, para estas personas. También se había compromisos con el 0 a 3 años, había también una serie de iniciativas de carácter más territorial que también se mantenían. Pensábamos que eso era importante, que había que facilitar el que saldrían adelante. Y desde luego lo que no teníamos ningún interés era ponernos en posturas maximalistas, como estaba haciendo Navarra Suma, porque veíamos que eso sí que no tiene ningún sentido en el momento actual de Navarra. Tenemos muchos frentes abiertos, hay muchas necesidades y lo conveniente es intentar consensuar entre todos y todas cuáles son las líneas de trabajo más convenientes para desarrollar. Pero si es así lo que está diciendo, y ahora abrimos la mesa de debate, si es así, ¿por qué no los han apoyado? Es decir, es quizás un poco la pregunta, el interrogante que queda ahí en el aire. Si a la vista un poco de lo que está exponiendo usted, no los ven con malos ojos, ¿por qué no los han apoyado? Bien, porque ha habido algunos aspectos en los que no estábamos de acuerdo
Y voy a poner algún ejemplo para que se vea. Bueno, pues en salud, en la anterior legislatura se inició un proceso de recuperación de ciertos servicios privatizados, como fueron las cocinas, bueno, se evitó el cierre de los laboratorios de Tudela y Estella. Hubo una serie de medidas que permitieron recuperar servicios que estaban privatizados para la sanidad pública. Nosotros y nosotras desde H. Bildu nos habíamos planteado para esta nueva legislatura el seguir profundizando en ese tipo de políticas para seguir recuperando actividad, como pueda ser el transporte sanitario, que tantos problemas nos está dando, o que la política de prestaciones y conciertos, donde se deriva actividad a la sanidad privada, pues iría por lo menos reduciendo de forma progresiva y que esa actividad la iríamos atendiendo desde la red pública. Bueno, hay cosas que se han hecho, otras cosas se van a quedar pendientes. Ahí entendíamos que no se había avanzado todo lo posible o todo lo que considerábamos nosotros que se podía hacer y por eso nos planteábamos facilitar el acuerdo, facilitar los presupuestos, pero sin mostrar una posición a favor. Bueno, pues abrimos la mesa de debate. 500 enmiendas y ninguna. Hay cosas que quizá necesitan una explicación, ¿eh? Medio millar de enmiendas y no ha pasado el trámite ninguna. Aquí al final se habla de un acuerdo entre diferentes, pero creo que al final es un acuerdo entre tres cada vez más parecidos o más iguales. Yo ya lo de diferentes no entiendo, pero se comentaba, por ejemplo, el presupuesto que aumenta en salud. Es que va a ser el presupuesto que contiene la mayor cantidad de inversión en conciertos. Los que luego dicen que son defensores de lo público van a aprobar eso mañana y H. Bildu, que también defiende siempre lo público, va a aprobar el presupuesto que contiene la cantidad más alta en conciertos en el ámbito de la salud. Y se habla de, bueno, presupuestos sociales. Nosotros hemos analizado todos los presupuestos, mantiene la misma estructura que el anterior y no son presupuestos más sociales que los que presentaban los últimos gobiernos de UPN, porque hemos hecho los números y con las cantidades no son porcentajes que reflejen que sean presupuestos más sociales que los que ya se presentaban en esta comunidad por parte de gobiernos anteriores de UPN. Y, por ejemplo, echamos en falta, no hay una partida específica para el plan de empleo, por comentar algo en cuanto a lo social. Es decir, nosotros no creemos que sea unos presupuestos que fomenten el crecimiento y que fomenten la inversión. Y comentaba el señor Alzorriz que nosotros estamos en el monte. Nosotros no estamos en el monte, nosotros estamos en el Parlamento, estamos en los ayuntamientos trabajando. Hemos presentado muchísimas propuestas desde que ha comenzado la legislatura, desde la devolución del IRPF de las madres, el aumento del cribado neonatal, la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad, el Estatuto de las Mujeres Rurales. Todo ello se ha rechazado porque lo presenta Navarra Suma. Porque si me dijesen que Navarra Suma no presenta ninguna iniciativa, no presenta mociones, no presenta proposiciones de ley y estuviese todo el día a la gresca, podríamos admitir ese discurso. Decir, no, es que no proponen nada. Es que sí que proponemos, porque luego los hechos lo demuestran. Lo que pasa es que en este caso el Partido Socialista está en una estrategia del no por el no, como están los ayuntamientos. Porque, vamos, el ejemplo de Pamplona, cuando se presentó el presupuesto, le faltó tiempo al Partido Socialista a decir no, porque hay una estrategia del no es no o del no por el no contra Navarra Suma, y eso lo está viendo también la ciudadanía, porque ese argumento de que no hacemos, que buscamos la confrontación, la crispación... Una estrategia más política que técnica. Totalmente, ¿no? Totalmente. No, tomo la palabra, aunque ha habido alusiones directas entre el señor Alzorriz y a su partido, decir, porque me sorprenden algunas afirmaciones del señor Ansa. Dice, hay más partidas para conciertos. No creo que al señor Ansa, en concreto al representante de Navarra Suma, le moleste que haya partidas para conciertos, más bien al contrario, con lo cual tendría que felicitarse porque se hayan mantenido más allá... Estaba haciendo la comparativa, creo, en alusión a Chile. Sí, más allá, efectivamente, más allá de políticas sociales que efectivamente se están materializando. Hay partidas para conciertos porque efectivamente no se llegan todos los terrenos, desgraciadamente habrá que ir modificando esos campos, pero no se llega desde la, digamos, salud pública a satisfacer todas las necesidades que en este momento existen. Quizás podremos recordar por qué no, quizás podremos recordar la famosa tasa de reposición, de dónde viene y quién la impuso, que puede tener algo que ver con la imposibilidad de que la salud pública atienda en todos los casos esas necesidades, ¿no? Pero bueno, ha mencionado también determinadas propuestas. Es muy fácil, el señor Alzorriz ha dicho, echarse al monte. Bueno, algo parecido es lo que han hecho con las propuestas de enmiendas que han planteado. Es decir, planteaban 500 y pico enmiendas que sumaban 285 millones. 285 millones que, sumados a los 250 que habían planteado a través de la política fiscal en diciembre, es decir, en el debate de política fiscal, las enmiendas que planteaban restaban
en el capítulo de ingresos en torno a 250 millones, eso es lo que se estimó desde el Departamento de Economía y Hacienda, que sumados a los 285 millones actuales nos dan una diferencia de 535 millones. Entonces, es decir, es muy fácil, bueno, lanzar, lanzar y lanzar, pero sin sustento ninguno. Es decir, es muy fácil hacerlo de esas maneras. Lo de complicado es realmente plantear temas concretos, serios, viables, que den respuesta a esas necesidades, ¿no? Es decir, no se pueden pedir millones y millones para determinados temas cuando saben que no existen esas partidas para sustentarlos. Sí, adelante, señor Alzorriz. Bueno, yo creo que las propuestas de Navarra Suma fueron muy claras. A las medidas fiscales, 3 enmiendas a la totalidad. Al proyecto de ley de presupuestos, una enmienda a la totalidad. A unos presupuestos expansivos, 250 millones más en gasto público innecesario. Por lo tanto, con unas nuevas partidas, en muchos casos, de nuevos departamentos, como puede ser cohesión territorial, como puede ser universidades e innovación, con digitalización, con gasto social, el aumento en cosas como la despoblación, en gasto como la despoblación, que es para mantener a la población en sus pueblos. Por lo tanto, son unos presupuestos positivos, propositivos y buenos para la ciudadanía. Otra cosa es que, evidentemente, cuando se hacen propuestas irreales para intentar sacar los colores a un nuevo gobierno en el que uno le gustaría participar, pero no ha sido posible porque ellos no han querido dialogar en ningún momento, pues bueno, salen este tipo de cuestiones. Pero yo creo que la ciudadanía está contenta, está satisfecha con que haya partidos que quieran ponerse de acuerdo para mejorar su día a día, el día a día y sus necesidades. Y creo que eso es lo que ha hecho un nuevo gobierno, de una nueva presidenta, con unos nuevos presupuestos que son mejores que los que había porque tienen un mayor gasto social. Lo que habrá que decir, si son continuistas, como dicen algunos, ¿por qué los que antes lo apoyaban ahora no lo apoyan? ¿Y por qué los que antes no lo apoyaban ahora tampoco lo apoyan con un incremento de gasto? ¿Están ustedes en el no por el no, como decía el señor Ansa, o son palabras hechas? Yo solo sé que el Partido Socialista ha sido capaz de dialogar, y negociar y acordar con otros partidos políticos. Y allí donde gobierna Navarra Suma, como he repetido antes, Barañáin, Pamplona, Burlada o Estella o Valle de Hues, son incapaces de llegar a acuerdo con nadie. Navarra Suma está acostumbrada a tener mayorías, a pensar que tiene mayorías absolutas, a no dialogar sino a imponer, y por lo tanto pues les pasa lo que les pasa, que en el gobierno de Navarra son irrelevantes y en los ayuntamientos no han podido sacar presupuestos adelante. El señor González, no sé si tiene usted algo que yo le quería dar la palabra al señor Ansa, pero como le veo ahí que está escuchando tranquilamente, sí, pero bueno, tendrá opinión. Creo que la estrategia que han desarrollado Navarra Suma a la negociación de los presupuestos es evidente. Sabía o le ha interesado ir a una confrontación o mostrar una confrontación con el PSN y con el resto de partidos. Nosotros creemos que se equivoca, pero es algo que tendrán que reflexionar desde su partido. Sí que en los presupuestos, en todas las enmiendas que presentaron al proyecto de presupuestos en salud, no modificaban ninguna de las partidas existentes, con lo cual se supone que están de acuerdo con todo el presupuesto, que son más de 1.000 millones, 1.200 millones, con lo cual pensamos que probablemente tengan mucho en común con lo que se ha acordado, desde luego. Bueno, yo por hacer algunas anotaciones, ¿no? En cuanto a lo que se está diciendo de la fase de las enmiendas presupuestarias, la negociación. Bueno, aquí hay dos mantras que se están difundiendo que evidentemente son falsos. El primero, obviamente, cuando se ve que hay un pacto cerrado entre los partidos que sustentan al gobierno y Bildu, que dice por escrito que no se va a aprobar ni una sola enmienda de Navarra Suma, aquí todo el mundo cuando está en la oposición sabe que la mayoría de las partidas, y no todas, siempre se han presentado con cargo al fondo de contingencia. Eso no es algo que se haya inventado ahora, y más cuando está por escrito en ese pacto que tiene el Partido Socialista o el gobierno de Navarra con Bildu,
de que no se iba a aprobar ni una enmienda de Navarra Suma. Y luego ese segundo mito de que por bajar impuestos se recauda menos. Eso es mentira. Se está diciendo esos 250 millones de euros menos, bueno, pues porque es la política fiscal que tiene en este caso la izquierda, porque ha habido gobiernos de UPN que cuando se hacía bajar de impuestos para favorecer a la ciudadanía, luego se recaudaba más, con lo cual se está extendiendo ese mantra de los 250 millones de euros menos, del agujero de 500, que no se sostiene por ningún lado, y lo hemos repetido hasta la saciedad en lo que ha sido este trámite de las enmiendas presupuestarias. Luego se comenta lo de este relato falso, que yo quiero decir, el relato falso del diálogo. O sea, esto es una mentira tremenda, y esta mentira nace desde el día 19 de junio, cuando se constituye el Parlamento de Navarra. O sea, ahí, desde el primer momento, y en este caso nuestro portavoz Javier Esparza, ese mismo día intentó ponerse en contacto con la luego presidenta María Chivite, y no se aceptó ni siquiera hablar con nosotros. Correcto. Y a partir de ahí, este relato se ha ido escribiendo con el día luego de la investidura, con el pacto para la abstención de Bildu, dejando bien claro quién iba a tener las llaves, y esa frase que dijo el señor Alzorriz, ¿no?, que ellos lo que querían era la presidencia al gobierno de Navarra, y a partir de eso el Partido Socialista empezó a tragar con todo. Y en ningún momento ha habido diálogo con Navarra Suma, por parte de nadie, ni nadie se ha dirigido con nosotros para negociar. O sea, eso de vestir esto de un diálogo y que nosotros somos los que nos arrinconamos y entonces se han tenido que ir a los brazos de los otros, eso es mentira. No ha habido disposición por parte del Partido Socialista de Navarra de dialogar con Navarra Suma en ningún momento desde que empezó esta legislatura. Yo creo que sobre todo no hay que engañar a la ciudadanía, porque las cuestiones son muy claras. La presidenta del Gobierno de Navarra mandó sendas cartas a Navarra Suma y a EH Bildu para abrir un diálogo constructivo tanto para las medidas fiscales como para hablar de los presupuestos del Gobierno de Navarra. Navarra Suma optó por 3 enmiendas a la totalidad en las medidas fiscales y una enmienda a la totalidad para los presupuestos del Gobierno de Navarra, y EH Bildu optó por ser propositivo en lo social y ampliar las mejoras que ese anteproyecto de presupuestos tenía en materia social, porque ese anteproyecto estaba sustentado en un acuerdo de legislatura entre diferentes, como fueron los 4 grupos que sustentamos al gobierno. Y perdón que le interrumpa, señor Alzorriz, pero es que cada vez que dice usted esto, niega la mayor, y cada vez que dice algo, señor Anse, ustedes también niegan la mayor. Entonces uno ya no sabe muy bien a qué atenerse. No, hay que atenerse a los presupuestos que se han presentado, unos presupuestos sociales, unos presupuestos que avanzan en la mejora de la vida de las personas, unos presupuestos que inciden en cuestiones como la violencia de género, como la cohesión territorial y la despoblación, como mejorar las condiciones en vivienda que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra, como mejorar las infraestructuras que cohesionan nuestro territorio, como mejorar la salud, como mejorar la educación. ¿En qué están en desacuerdo? ¿En qué están en desacuerdo? Sí, ¿Por qué se oponen a este presupuesto? ¿Por qué meten una enmienda a la totalidad? ¿Por qué están siempre siendo los victimistas de que no nos llaman, de que no contamos, si ellos mismos se están excluyendo? Vamos a ver, Perdón, hay una cosa, yo más que nada por intentar, se hace una exposición por parte de Navarra Suma de que la política fiscal reduciendo los impuestos se genera más actividad. Bueno, pues podemos poner un ejemplo bien claro, es durante los últimos 5 años del gobierno de Rajoy, que es socio de Navarra Suma, la deuda pública pasó del 37% al 98%. Eso bajando impuestos, eso con las políticas fiscales de Navarra Suma. Es decir, si eso es lo que realmente funciona, mejor nos dedicamos a otra cosa. Creo que los presupuestos, tal y como se han elaborado, tienen muchos ámbitos de mejora. Obviamente, yo también me imagino que desde el PSN les habría gustado haber contado con una herramienta más útil, porque tienen cosas que habrían hecho distintas, pero nos habéis dejado y se ha quedado la Administración navarra pues con unas restricciones importantes. ¿Por qué? Porque desde el Estado se han ido tomando una serie de medidas legislativas que están por lo menos condicionando la capacidad de maniobra que tiene esta comunidad. Sí, bueno, yo lo que ponía con el ejemplo de los impuestos, vuelvo a remitir a los últimos gobiernos de UPN, es decir, estamos hablando primero, que no se nos olvide, de la peor etapa de la crisis, con 1.000 millones menos de presupuesto que lo que tuvieron tanto el gobierno de la pasada legislatura como el de ahora, 1.000 millones de euros menos, y con una política fiscal diferente, baja de impuestos, se recaudaba más. Y a lo que comenta el señor Alzorriz de las cartas que nos mandaron, nosotros nos
mandaron las cartas y fuimos, pero cuando nos sentamos en esa mesa se planteó la posibilidad de si se podía negociar esa política fiscal y se nos dijo que no. Y de ahí nos fuimos con el no de la señora Chivite y de la señora consejera Saiz. Nosotros dijimos, ¿se va a poder negociar lo que planteé? Y se nos dio un no por respuesta. La misma respuesta que los 4 consejeros que contactaron con nosotros para explicarnos el presupuesto. Y se les planteó si iba a poder haber margen de negociación y se nos dijo que no, que era para explicarnos los presupuestos. Les dijimos que para explicarnos un Excel ya lo sabemos hacer. Es decir, no ha habido diálogo por ningún lado, porque los socios del Partido Socialista le dejaron bien claro que con Navarra Suma no se podía ni sentar, que es que lo vimos antes de la investidura de la señora Chivite, cuando hubo un amago de que se nos iba a llamar a nosotros, salió al día siguiente la señora Barcos y dijo que con Navarra Suma nada. Vamos a preguntarle al socio que está, al socio del Partido Socialista, que no va ahí. Yo quería postillar varias cosas antes de entrar a eso, es decir, se ha hablado de rebajas fiscales, etcétera, es decir, nosotros no creemos, lo dijimos en el debate de las enmiendas fiscales, no creemos en medidas neoliberales que suponen la rebaja de impuestos. Supuestamente, según ellos, bueno, se recauda más porque se crean otro tipo de actividades, etcétera. No creemos en ese tipo de medidas neoliberales, ni en el que el mercado, un ente, en fin, fantasmagórico, como se decía anteriormente, bueno, se reconduce a sí mismo, se reinventa a sí mismo. Es decir, no, eso no genera actividad, no genera actividad. Pensamos que, bueno, había que tomar medidas fiscales de otro tipo y eso fue lo que se hizo en la legislatura pasada. ¿Para qué? Para buscar una cohesión social, para romper brechas sociales que se habían creado en la última legislatura de UPN, en la que tenemos que recordar además que se gobernó con 3 presupuestos prorrogados. ¿Por qué? Precisamente por esa incapacidad que hemos comentado anteriormente de negociar entre diferentes y de llegar a acuerdos. Habla el señor Ansa de que estamos en la época más en el tope, digamos, de la crisis. Efectivamente, pero también ellos habían vivido la época de las vacas gordas, lo hemos dicho en más de un debate, es decir, desde el 95 hasta el 2008, que estalla la crisis, vivieron épocas de auténticas vacas gordas. Y en esos momentos tenían que haber pensado que la economía es cíclica y que vendrían épocas de vacas flacas, efectivamente. Es decir, haber pensado en todo ello de cara a ir abriendo, digamos, diferentes vías para cuando llegasen esa época de vacas flacas. En fin, creemos que la política fiscal que se instauró en la legislatura pasada ha servido para, digamos, para romper con una brecha social que se había abierto, para cohesionar socialmente a Navarra y para recuperar unas cuentas que, recordemos, según no lo decimos nosotros, lo dijo la Cámara de Cuentas, que estaban prácticamente en bancarrota cuando llegó en el 2015 el gobierno de la señora Uxue Barcos. Por tanto, creo que ahí, en ese sentido, son continuistas. Creo que se le está dando a la palabra continuista por parte del representante de Navarra Suma un sentido peyorativo. Yo creo que no lo tiene para nada, al contrario, son continuistas. ¿Por qué? Porque pone el foco en lo social y es por ahí por donde debe ir. Foco en lo social, en una política integradora, políticas de memoria, en la riqueza lingüística de esta tierra, la variedad lingüística de esta tierra, por esos ámbitos. No, yo reivindico unos presupuestos nuevos con una nueva presidenta y un nuevo gobierno, eso es lo primero. Pero lo segundo hay que hablar claro. O sea, cuando Navarra Suma está proponiendo una rebaja fiscal que incide en que se va a recaudar 250 millones menos de euros, ¿eso en qué repercute en un próximo presupuesto? La gente lo sabe, en recortes y privatizaciones, lo que ha hecho la derecha toda la vida. Por lo tanto, no hay que engañar a la gente. Cuando tú no tienes recursos, ingresos, no puedes expandir el presupuesto en 250 millones de euros y mejorar las condiciones sociales de los mismos. Y la sociedad está reivindicando mejoras sociales, cohesión territorial y cohesión en igualdad, o sea, igualdad en todo nuestro territorio. Y eso no se hace rebajando los impuestos y rebajando, por lo tanto, los ingresos. Se hace expandiendo, buscando el fraude fiscal. Es un agujero negro que tenemos. También este gobierno está incidiendo en el agujero que produce el fraude fiscal y hay que buscar nuevos nichos de ingresos para posibilitar el mejorar la vida de los ciudadanos. Mañana, en cualquier caso, bueno, pues tendremos nuevos presupuestos que podrán ser gestionados tranquilamente, ¿usted cree, estos 12 meses? Bueno, una vez que se aprueban los presupuestos, pues el Gobierno dispone de las partidas y, bueno, a partir de ahí pues ya veremos cómo va. Desde luego que hablar de estabilidad, bueno, pues ya lo veremos. Yo siempre digo que comete un error quien habla que
que ahora mismo Navarra Suma es irrelevante. Esto es muy largo y lo podemos ver a lo largo de la legislatura. El partido mayoritario en el Parlamento con 20 parlamentarios. Como por ejemplo se vio la pasada semana con la aprobación de la ley de símbolos, que bueno, a los partidos nacionalistas les sentó verdaderamente mal, y vimos unos argumentos en el Parlamento incluso muy críticos hacia el Partido Socialista, y se verá en otros muchos temas como son el tren de alta velocidad, el canal de Navarra. Es decir, quien crea que Navarra Suma con 20 parlamentarios, el 40% de la Cámara es irrelevante, estará cometiendo un error muy grande, porque si algo tiene la política es que da muchas vueltas y quedan todavía más de 3 años de legislatura. Y como he dicho en lo de la política fiscal, yo me reitero, es decir, es imposible que todos defendamos la política fiscal, la misma, quiero decir, pero extender eso de la falsa, de que se propone un agujero de 250 millones de euros, que eso es falso, que UPN gobernó en Navarra hasta 2015 con esas políticas y Navarra se quedó en los mejores indicadores en cuanto a educación, a política fiscal, a sanidad. Es decir, tirar de ese argumento es absolutamente falso. Se ha instalado en la irrelevancia, que es diferente. Se ha instalado en la irrelevancia porque teniendo 20 y pudiendo incidir en los presupuestos y en las medidas fiscales, se ha instalado en la irrelevancia porque no es propositiva, no incide en las cuestiones que a los navarros y a las navarras les importan. Veo que además que no vamos a salir de estas posiciones. Vamos a hacer una pequeña pausa por la publicidad y nos vamos de nuevo hasta la Nacional 121A, que vuelve a estar de nuevo en el punto de mira de todo el mundo a la hora de circular por ella. Hasta ahora mismo. Fue la nueva imagen de la tragedia en la Nacional 121A. Moría ayer en accidente de tráfico un vecino de Lesaca, de 53 años. Su coche chocaba contra ese camión a la altura de Vera. Es la cuarta víctima mortal desde que comenzó el año. Desde 2010 han perdido la vida en esta carretera ya 32 personas. Pues es una gota más de las muchas que han hecho rebosar el vaso de la paciencia. Vecinos y alcaldes de localidades por las que discurre esta vía se van a manifestar este próximo viernes en ese punto tan negro, que no es el único de esa carretera, como medida de protesta por lo que está ocurriendo. Hoy hemos estado allí hablando con los vecinos de la zona y con alcaldes. Preocupación entre los vecinos de las localidades navarras colindantes con la Nacional 121A. Habrá que buscar alguna solución, porque así no sé qué va a pasar. Y hay mucha preocupación, hay muchos accidentes, muchísimos, y es peligrosísimo, es muy peligroso. Estos últimos meses ha habido un montón de muertos y de antes también todo el mundo ha perdido a alguien en esta carretera, y sí que el flujo a lo mejor es excesivo, no sé qué otras opciones hay. Al final pasan muchos camiones y aunque vas con cuidado, la verdad que a veces asusta, porque van a mucha velocidad para ir en estos tramos. Esta carretera, con 65 kilómetros de recorrido que une Pamplona con la frontera de Francia, es de tránsito obligatorio para moverse entre pueblos como Lesaca o Vera. Pues uso diario. Nosotros, si queremos salir del pueblo, tenemos que coger esta carretera. No es por capricho, no es para ir a esquiar o para ir a no sé dónde. Es que al final el ir al pueblo de al lado ya nos supone tener que utilizar esa carretera. O sea, ya no estoy diciendo que vayamos a Pamplona o no, es simplemente ir a Vera, a Llancia. Una de las medidas urgentes que solicitan es el desvío de los vehículos pesados de tránsito internacional. Por eso este viernes los alcaldes de la zona se manifestarán. Y entre tanto sigue el debate en torno a cuál o cuáles son las mejores opciones para minimizar los accidentes. El Gobierno mantiene la opción del famoso carril 2+1, pero esa opción es incluso discutida por algunos expertos. El Ejecutivo Foral sigue con su plan de convertir la Nacional 121A en una vía de 2+1. Dice que es la mejor opción y la más viable. Creemos que es una solución adecuada, una solución viable, la mejor de las soluciones posibles. Una solución que desde luego no es fruto de la improvisación, sino que viene ya de un estudio detallado en el año 2014. Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, sin embargo, proponen una nueva opción. Un 2+2. Sostienen que la triple vía ha demostrado ser ineficaz. Aproximadamente 2/3 del tramo navarro de la N121A ya tienen el 2+1 y lo que está ocurriendo es que está habiendo más accidentes de los deseables. Su propuesta sería más económica que una autovía y aprovecharía el trazado actual, y no solo mejoraría la siniestralidad. Sería la vía que canalizaría hacia Europa
las demandas de transporte de nuestra industria. También ponen sobre la mesa la alternativa de desviar a la noche el tráfico de camiones o la implantación de peajes. Bueno, pues no deja de ser una opción más que se echa para tratar de minimizar los riesgos que provoca circular por esta vía. La Nacional 121A, que ya de momento deja 4 fallecidos en nuestras carreteras, señor Ansa. Bueno, en primer lugar, yo quiero aprovechar para trasladar el pésame a los familiares y amigos de este vecino de Lesaca que falleció ayer en este último accidente que ha habido en esta carretera, pues que se está convirtiendo ya pues, en un absoluto punto negro en cuanto a la alta siniestralidad que tiene. Nosotros creo que bueno, es conocida nuestra postura en cuanto a que a medio plazo nosotros creemos que la solución para esa vía sería una autovía, hacer un estudio tanto técnico como económico. Sabemos el coste que se baraja, 800, 900 millones de euros, pero entendemos que es posible por lo menos hacer este estudio, esta viabilidad, marcar los años que sería necesario. Estamos hablando, como hemos comentado, por ejemplo, ahora mismo, un presupuesto que tiene el Gobierno 4.500 millones, pues no vemos por qué no se puede hacer ese estudio y ver lo que se podría hacer y cómo se podía plantear. Dicho esto, nosotros sí que es verdad que bueno, le hemos pedido al Gobierno que actúe con esas medidas urgentes que está llevando a cabo, que son necesarias, como bueno, prohibir los adelantamientos, el control de la velocidad con radares fijos, pero creemos que ese 2+1 es insuficiente. Por eso apostamos por esa autovía, ¿no? Y además, sobre todo, con el planteamiento que no nos queda claro, es decir, se está hablando este 2+1 que ahora mismo en el presupuesto tiene 1 millón de euros para este año, más esos 10 millones que están ahí pendientes de ese último pacto presupuestario entre UPN y el Partido Popular, que siguen ahí esos 10 millones para que se empleen esta Nacional 121. Un planteamiento que se hace que toda la vía convertida al 2+1 son 70 millones. Entonces, este primer año se ha licitado, o se incluye en los presupuestos, 1 millón de euros. No nos queda claro qué planteamiento va a hacer el Gobierno para financiar en esta legislatura cómo sería esos 70 millones, pues porque al fin y al cabo pues 1 millón de euros somos conscientes que a lo largo de este año pues va a afectar a un tramo muy pequeño de la Nacional 121A. Y como comentaban ahora este estudio, sí que es verdad que la mayoría de los accidentes se han producido por exceso de velocidad, no tanto por adelantamiento. Es decir, que el prohibir los adelantamientos habrá que evaluar luego si verdaderamente estas medidas que se están haciendo urgentes, habrá que evaluarlas para ver si son realmente efectivas. Desde H. Bildu sí que hay un buen número de alcaldes que lo que están solicitando es que se desvíe el tráfico pesado por otras vías, ¿no? Quizás esa no sé si sería una de las soluciones, por lo menos paliativas, ¿no? A lo que está ocurriendo. Eso es. Nosotros pensamos que lo que ahora corre prisa es tomar medidas de carácter urgente que puedan paliar el riesgo que viven los usuarios de la Nacional 121A. Creemos que soluciones como la que se ha habilitado para la Nacional 232 en el tramo riojano, con el desvío del tráfico pesado, del tráfico que va en tránsito entre Tudela y Zambrana, se podría habilitar perfectamente aquí. Tenemos vías de alta capacidad en la zona como para desviar ese tráfico. Sí que es cierto que habría que implementar alguna serie de medidas de apoyo a los colectivos afectados porque encarecería de alguna forma el movimiento de estas mercancías y luego pues porque hay servicios en esta carretera que también podrían verse afectados y que también habría que ver qué medidas se podrían adoptar para que el efecto pues fuera lo menor posible. ¿Y ven posible ustedes, señor Alzorriz, estas opciones o no? Nosotros pensamos que cuando hay una alarma social como la que hay, una preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, hay que tomar medidas y hay que atajar el problema en la medida de lo posible y de una manera con propuestas realistas. El Gobierno de Navarra lo que ha hecho ha sido prioritariamente, tal como se ha encontrado las carreteras, con unas dificultades tremendas, porque no solo es la Nacional 121, ha habido muertos en la carretera de Ayo, hay reivindicaciones para la carretera de Sesma, hay reivindicaciones para la carretera de Rada, de Mélida, o sea, hay muchas carreteras en las que hay que actuar en Navarra. Y ha propuesto y ha puesto en marcha una mesa de carreteras donde debatir y donde realizar propuestas entre diferentes para atajar el conjunto de la problemática que tienen las carreteras navarras. Es evidente que en la Nacional 121 hay que tomar una serie de medidas ya.
pero unas medidas que se puedan tomar. Por ejemplo, podríamos limitar la velocidad que ahora mismo hay para los camiones, habría que reducir esa velocidad, habría que poner radares para que esa velocidad, y eso bajaría seguramente también el flujo de camiones, porque se desviarían, porque entonces no les saldría igual, como dicen, tan rentable económicamente el ir por la Nacional 121. Hay que ver también por qué se ha producido un incremento de flujo de camiones. Hay una serie de peajes en Guipúzcoa que han hecho que se incremente también el flujo de camiones. Tenemos los túneles de Blati que también tenemos que atajar, los túneles que la Unión Europea nos está diciendo que son, bueno, que tienen que tener una reforma, hay que desdoblarlos. Habrá que poner encima de la mesa, no solo con esta carretera, sino habrá que poner encima de la mesa cómo atajar ese coste en carreteras, si hay que poner algún peaje para vehículos pesados, para camiones en alguna de nuestras carreteras. ¿Por qué? Y hay que decírselo a la ciudadanía claramente. ¿Por qué? Porque con los impuestos de todos los navarros y las navarras se están construyendo esas carreteras. Vienen miles de camiones de fuera, internacionales, que rompen esas carreteras, pero que no pagan un dinero para su mantenimiento. Por tanto, habrá que decir, oye, esos camiones que vienen del resto de Europa y del resto de España, que no ponen ni un duro, ni un euro, para que esas carreteras se mantengan y tengan las buenas condiciones, ¿tienen o no tienen que pagar? No los que ya pagamos, como somos todos los navarros y navarras, para la construcción de esas carreteras y para el mantenimiento de esas carreteras. Por lo tanto, hay que abrir un debate sereno, un debate tranquilo, para atajar el problema conjunto y común de las carreteras, pero hay que poner ya soluciones puntuales y realistas para atenuar lo que está pasando y que está creando una alarma social. El drama de la carretera. El drama de la carretera. Efectivamente, el drama de la carretera, el drama de la N121A. Vaya, en primer lugar, como ha hecho el señor Ansa, también nuestras condolencias, lógicamente, a los familiares y amigos de esta persona fallecida, de Esther Sacarra fallecido. Bueno, yo creo que este último accidente ha hecho, si ya habían saltado, todavía ha hecho saltar más las alarmas, es decir, rompemos todas las estadísticas habidas hasta ahora. Es decir, la estadística ya trágica era de 3 muertos más o menos por año, una media de 3 muertos, 3 personas muertas más o menos en los últimos 10 años, con lo que ello suponía de drama. Y en estos últimos 45 días, estamos hablando ya solamente en 45 días de 4 muertos. Es decir, un auténtico drama esa carretera. Y en tal sentido, bueno, nosotros como Geroa planteamos hace aproximadamente un mes en un pleno del Parlamento una moción en el sentido de que instábamos al Gobierno de Navarra para que sus servicios jurídicos buscasen, digamos, preparasen un informe jurídico para tomar las medidas pertinentes en el sentido de evitar la siniestralidad en esa vía. Pero mientras tanto planteábamos que había que tomar medidas urgentes porque nos estaba reclamando la ciudadanía, nos las estaban reclamando en una comisión, ya lo comenté hace poco precisamente en este mismo debate, en esta misma tertulia, nos estaban reclamando los alcaldes de Baztán, de Iganti, de La Ulzama, de Ezcabarte, que tomásemos medidas ya, porque a ellos mismos su ciudadanía les estaba reclamando que no podían esperar más, que no podían aguantar más el estrés que les generaba el salir continuamente a esa carretera que sufre por el que transcurren 3.000 camiones diariamente. Es que efectivamente puede sonar ligero el decir que, bueno, pero ¿qué soluciones se les da a toda la gente que tiene que coger al día esa carretera? Bueno, pero es que es así, lo acabamos de escuchar, lo acaba de poner el señor Asiain sobre la mesa. Se pueden plantear medidas parciales momentáneamente, como puede ser el de limitar durante X horas al día el que los camiones pasen por esa vía, el que durante los días pares, por ejemplo, circulen solamente los camiones con matrícula par o los impares con matrícula impar. Sí, que esas opciones ya se pusieron en marcha cuando se tuvieron que rehabilitar. Efectivamente, por lo menos temporalmente, entre tanto se llega a la solución o posible solución que pueda ser el 2+1, que es uno de los temas planteados por el momento. Claro, porque decíamos, efectivamente, que se le dice a una persona que mañana, que está viendo el programa, pero que mañana se va a tener que levantar a primera hora de la mañana y va a tener que coger el coche y tener que pararse en el stop para incorporarse a la Nacional 121, camión va, camión viene, coche va, coche viene. Sí, y también algo importante, es decir, hablamos de las carreteras navarras, que hay muchas con problemas y tal, pero es verdad que esta será la que tiene la siniestralidad más alta, ¿no? Pues porque es verdad que hay carreteras navarras que tienen necesidades, bueno, pues sí que es verdad, y aquí se comentó, la pasada legislatura, pues en el ámbito de las carreteras, pues no se hizo prácticamente nada y obviamente cuando lo metes mano a ese tema va empeorando, porque también un aspecto que hay que tener en esta carretera es el tema de la climatología.
Es decir, hay un clima ahí muy complicado, con nieblas, es decir, uno puede ser responsable en cuanto que va conduciendo, tiene un clima complicado, no va a adelantar, pero en una curva mala le viene otro de frente y él dice, yo no hice nada, nada imprudente, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, esta vía tiene una serie de factores que la hacen especialmente complicada, y yo creo que en este caso, que es algo público, pues a la clase política en este caso pues le toca poner una solución. Es complicado acertar y dar con ella, ¿no? Pero nosotros vamos a insistir en este planteamiento nuestro, no entendemos que se deseche, que ni siquiera se pueda plantear ese estudio, porque como digo, lo que queda ahora de aquí a final de año, lo que hay disponible para actuar, ese 1 millón de euros más esos 10 millones que hemos comentado antes, pues no va a solucionar mucho. Estamos hablando, si se llegan a ejecutar esos 11 millones, de un proyecto que son 70 millones. Sí, que fijan ustedes la mirada a medio plazo, no en este caso. Claro, sí, nosotros somos conscientes, ya hemos dicho que esas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, pues nos parecen bien, pero porque son necesarias. Es que hay que actuar y no se puede quedar mirando sin hacer nada. Decía el señor Alzorriz, no tenía claro si sería o no una de las vías con mayor siniestralidad, ¿no? Bueno, estamos hablando de que ha habido en épocas hay muchos muertos también en carretera, también en la carretera de Ayo hemos tenido disgustos muy graves con muertos también, en la carretera de Rada-Mélida, donde van muchos camiones, porque hay ciertas empresas que también utilizan muchos camiones, también hay una problemática, la carretera de Sesma, de Arroniz, hay una problemática, pero lo que no se ha resuelto en 20 años no se puede pretender que se resuelva una. Por lo tanto, ¿el Gobierno qué ha hecho? El Gobierno ha hecho un estudio de las necesidades que tienen las carreteras navarras, y ese estudio daba unos resultados muy complejos, daba que se necesitan más de 100 millones de euros para mejorar las carreteras navarras. A partir de ahí se ha hecho una mesa de carreteras y ahí se tienen que poner soluciones, se tienen que poner estudios, se tienen que poner propuestas, pero sobre todo hay que poner ya encima de la mesa soluciones reales a problemas reales que son los que hay, pero dentro de sin albergar falsas expectativas de una solución conjunta, rápida y mágica para que esto no siga pasando. Y eso es muy triste, es una desgracia, pero vamos a trabajar para reducir y para suprimir esas deficiencias en las carreteras. Una breve apostilla, porque el señor Ansa ha dejado caer eso de que en la pasada legislatura, como que no hice nada en la pasada legislatura, en las carreteras no se hizo nada, en la pasada legislatura se acometió, digamos, el tema de los túneles de Velate, que requerían una actuación de acuerdo a la legislación europea desde hacía 8 años, y se acometieron, se empezaron, digamos, a trabajar en ellos el año pasado. Es decir, llevábamos 7 años de retraso. Es decir, no es un tema de la pasada legislatura, sino que venía de mucho antes. Y en el tema anterior he hablado de aquellos años dorados, de los gobiernos de UPN, digamos, donde entraba, vamos a decirlo con lenguaje popular, entraba dinero a las puertas, y desgraciadamente el tema de la N121 y de otras carreteras no es nuevo. Es decir, efectivamente en los últimos años se ha intensificado el tráfico, pero estamos hablando de una media de 11.000 vehículos, de 3.000 de ellos camiones, de 3 muertos por año, de 3 personas muertas por año desde hace 10 años. Es decir, no es nuevo, con lo cual el tráfico ya era intenso desde hace muchísimo tiempo por ser la vía que es, salida hacia Francia, efectivamente, con lo cual pensamos que hubo épocas en las que se podía haber planteado invertir en esa vía y en estos momentos estaríamos hablando de otras cosas. Estamos terminando prácticamente, señor González, y le doy la palabra al señor Ansa. Sí, yo creo que el Gobierno, sobre todo, lo que tiene que tener es agilidad a la hora de buscar soluciones. Creemos que los camioneros, las empresas de transporte van tomando decisiones respecto a los costes. Hay, digamos, muchos estudios sobre los costes que genera mover las mercancías, y estas empresas toman decisiones respecto a incluso a céntimos que les cuesta llevar la mercancía por una carretera o por otra. A partir de que Guipúzcoa pone peajes en la Nacional 1, pues el tráfico empieza a desviarse por otras carreteras, entre ellas la Nacional 121A. Creo que el Gobierno de Navarra tiene que tomar medidas, creemos además que bastante fáciles de tomar, como es desviar el tráfico por la A15,
y en todo caso a las empresas y a los sectores que puedan verse perjudicados, pues buscar formas de ayudarles y de compensarles. No, como la señora Ansa, estamos terminando, pero... Bueno, muy brevemente, yo me reitero, porque en la pasada legislatura fue muy criticada esa política de carreteras, hubo una dejadez en ese departamento que dirigía el señor Ayerdi, se critica mucho UPN, pues UPN, por ejemplo, fue quien construyó los túneles de Belate para evitar el puerto de Belate y que se mejorase pues lo que hablábamos, ¿no? Porque si recordamos la siniestrabilidad que había en lo que era el puerto de Belate en cuanto a accidente de camiones, pues yo creo que ahí se actuó como se actuó en otras carreteras navarras, como cuando se construyó la autovía del Camino, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que hay que actuar porque hay que hacerlo de manera urgente, porque lo que no podemos hacer es permitirnos más dolor en las familias. Estoy seguro que entre todos pues, se encontrará la solución para evitar que esto pase. No tenemos tiempo. Gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta mesa de debate. Ya vemos que las cosas se nos quedan, ¿verdad? Como a modo de pinceladas. Habría que abundar y abundaremos, por supuesto, en la problemática. Son debates complicados que hace falta tiempo para... Y lo abundaremos, vaya que sí. Gracias de verdad a los cuatro, lo dicho. Y a ustedes también, gracias por haber estado acompañándonos en esta mesa del dilema de hoy miércoles. La semana que viene, más.